De hecho, este año se celebra el 50 aniversario del museo, coincidiendo con un proyecto de ampliación que ha dirigido Juan Pablo, porque el ayuntamiento nos ha cedido parte del mesón, que es el edificio que está al lado del museo continuo. Parte de ese mesón ha servido para ampliar el museo y se ha aprovechado para reformar las salas y mejorarlas. Otro museo que gestiona la Fundación es el Museo Fundación Juan Marc de Palma, que está en un edificio, una casa del siglo XVII que había pertenecido a la familia Marc, y en ella se expone una importante colección de arte español del siglo XX. En estos dos museos, tanto el de Palma como el de Cuenca, además de la colección permanente, se expone una pequeña colección, una exposición temporal que suele ir de un museo al otro. En 2005, coincidiendo con el 50 aniversario de la Fundación y con la nueva dirección por parte de Manuel Fontán del Junco, la Fundación, otra vez queriendo responder a las necesidades de la sociedad, se plantea si realmente puede seguir jugando ese papel de presentar grandes exposiciones de figuras muy relevantes. La contestación era negativa porque, primero, ya había otras muchas instituciones que lo hacían, ya habían nacido en los años 90 todas las fundaciones y museos que existen hoy en día en Madrid, con más espacios, más recursos y sobre todo con más presupuesto que el que tenemos nosotros. La Fundación entonces pues se plantea cambiar un poco el tipo de muestras y comenzamos a hacer lo que llamamos exposiciones de tesis o de concepto, que son pues exposiciones que están basadas en una idea, en una tesis sobre el que investigamos, estudiamos, hacemos un trabajo de 2 o 3 o 4 años y los resultados de esa tesis los mostramos al público en forma de exposición. Igual que una tesis en la universidad acaba siendo un libro, una publicación, nuestros estudios acaban siendo, además de una publicación, que es el catálogo, una exposición. Ejemplos de este tipo de exposiciones son las que hemos dedicado a figuras importantes, pero haciendo un acercamiento no convencional. Por ejemplo, en 2007 hicimos Roy Lichtenstein de principio a fin, que consistía en mostrar todo el proceso creativo de la obra de este artista, desde los primeros bocetos hasta la obra final. O la de 2013 dedicada a Paul Klee como maestro de la Bauhaus, que lo que expusimos fueron todos los apuntes, las notas y los dibujos u obras que utilizaba él para dar sus clases en la Bauhaus. Y de hecho de estos dos artistas ya se había hecho en la Fundación la gran primera exposición en los años 70 o 80. Otro tipo de estas exposiciones que llamamos de tesis o de conceptos son las que hemos dedicado a artistas o movimientos de la historia del arte que en España nunca no son conocidos o que se les ha dedicado poca atención. Es el caso de Wyndham Lewis, un artista y escritor británico que fue pues, el iniciador del vorticismo, uno de los movimientos más importantes británicos de vanguardia. Alexander de Ineca, que comentaba antes José María, una de las figuras claves de la vanguardia y después del advenimiento del realismo socialista, que presentamos además en contexto con toda la obra de esa época, o la vanguardia aplicada, en la que con más de 700 obras sobre papel presentamos todo el impacto de la vanguardia en el mundo del diseño gráfico y la tipografía. O la más reciente de 2013, dedicada a surrealistas antes del surrealismo, que mostraba pues, el árbol genealógico del surrealismo, quiénes habían sido los abuelos y tatarabuelos del movimiento de vanguardia de los años 20, pues desde Piranesi a Goya, pasando por Arcimboldo. La de Art Deco, que ya ha mostrado antes Juan Pablo y que ha sido la primera exposición dedicada a este movimiento en España, que siempre ha estado un poco minusvalorado por ser un arte decorativo, quizá mal interpretado, y que nosotros quisimos pues destacar no solo la importancia de la belleza de sus piezas, que la tenía, sino su importancia como movimiento cultural.
Y la actual exposición que inauguramos la semana pasada de arte sonoro en España, desde 1966 hasta hoy, que es pues una exposición que quizá a lo mejor debería haber hecho el Reina Sofía. Es un grupo de artistas a los que no se les ha dedicado mucha atención y que la merecen, porque ha sido un movimiento importante. No solemos hacer exposiciones de artistas vivos, nuestro margen temporal suele ser siglo XX, XIX-XX o principios del XX. Este ha sido una excepción, pero bueno, era pues una vez más un proyecto que nos parecía que no se le había prestado atención y que nosotros quizá podríamos hacerlo. Bueno, ¿cómo trabajamos? El equipo de la Fundación de Exposiciones está compuesto en Madrid por el director, por 4 jefes de proyectos, 2 asistentes y luego un responsable de publicaciones y otro responsable de transportes, gestión de presupuestos y seguros. Y después pues un importante e imprescindible equipo de becarios. Además pues contamos con el departamento de informática y de prensa de la Fundación y con asesores externos para el diseño de los montajes, para el diseño de los catálogos, las restauradoras. O sea, tenemos un equipo importante de colaboradores con los que para cada proyecto contamos. Y en Palma y Cuenca pues hay un equipo de 5 personas en cada museo, además de los becarios. Por tanto, somos un equipo muy pequeño, pero que estamos muy implicados en todo, como veremos ahora, en todo el proceso de cada exposición. El calendario, pues en Madrid hacemos 2 exposiciones al año importantes, una de octubre a enero y otra de marzo a junio. Y desde 2013 hemos comenzado a hacer unas exposiciones de pequeño formato en los meses de febrero y de verano, junio-julio. En Palma y Cuenca se hacen 2 al año, de 3 meses, y como decía antes, pues suelen ir la de Palma a Cuenca y viceversa. Las fases de trabajo, cada proyecto empieza con una propuesta. Normalmente viene pues o del director o de uno de nosotros del equipo, y en el menor de los casos viene de fuera o de un experto, un especialista en algo o de una institución también que nos puede proponer colaborar en un proyecto. Esa propuesta la estudiamos, por un lado, conceptual y económicamente. Conceptual, pues si está dentro de nuestra línea de proyectos, si se ha hecho ya en Madrid, si es el enfoque que nos interesa. Y económicamente, pues porque, como ya decía antes, somos una entidad que no tiene ningún tipo de patrocinios ni de ayudas, ni de la Banca Marc, ni de ninguna otra entidad. Eso está muy bien, nadie nos presiona, podemos decidir qué proyectos hacer y cuáles no, pero es un presupuesto limitado. Por dar una cifra de ejemplo, el año pasado el presupuesto de exposiciones para Madrid, Palma y Cuenca fue de 1,5 millones de euros. Cada exposición, de las exposiciones grandes de Madrid, las de 3 meses, se llevan 500.000 euros. Y de esos 500.000, pues solo la seguridad son más de 100.000 euros, como unos 110.000. El transporte puede llegar a ser unos 200.000. El montaje, unos 35.000. Doy así unas cifras medias, pero para tener una idea. Y las visitas guiadas, 12.000 euros. Con lo cual, el presupuesto que nos queda para todo lo demás pues es ajustado. Las exposiciones de Palma y Cuenca, en cambio, que son más pequeñas, pues suelen costar entre 50 y 100.000 euros. Una vez que hemos decidido seguir adelante con el proyecto, establecemos las fechas. Siempre empezamos a trabajar entre 2 años y medio y 3 antes de la fecha de inauguración, por lo menos a pensar en el proyecto. Y el equipo de trabajo pues es el director, la jefe de proyecto y normalmente, siempre buscamos unos asesores externos a los que llamamos pues o comisario invitado o asesor especial, que son pues obviamente porque expertos en esa materia. Por mucho que nosotros nos pongamos a estudiar, nunca en 2 o 3 años no vamos a poder tener todo el conocimiento necesario para llevar a cabo el proyecto. Por tanto, somos un equipo muy pequeñito, el director, el jefe del proyecto y el comisario externo, un equipo curatorial, como lo llaman ahora, que supone mucho trabajo, porque es tanto la exposición como el catálogo, pero también supone que toda esa reflexión, todo ese estudio que hacemos,
queda plasmado hasta en el último detalle, porque estamos en todo, con lo cual nos aseguramos de que esa tesis quede perfectamente plasmada en la exposición y en el catálogo. Redactamos un primer documento descriptivo, que lo llamamos concepto expositivo, presentación del proyecto, en el que se describe la idea, la tesis que hay tras este proyecto y por qué lo hacemos, el contenido de la exposición, quiénes van a ser los colaboradores tanto de la exposición como del catálogo, y que nos sirve un poco de presentación ya para dirigirnos a quien haga falta. En este momento también es cuando empezamos a estudiar, compramos libros, hacemos los primeros viajes para conocer las colecciones, a los asesores que queremos que trabajen con nosotros. Y es importante señalar que de forma paralela al planteamiento de la exposición se trabaja en el catálogo. Al mismo tiempo que elegimos las obras que queremos en principio que compongan esa exposición para poder contar lo que queremos contar, elegimos a los autores que van a escribir en el catálogo, decidimos qué tipo de catálogo queremos hacer, si queremos que lleve una antología de textos, que solemos incluirla, de textos de la época normalmente inéditos en castellano, convertir el catálogo en una fuente de conocimiento, también de investigación, que se convierta en un referente para el que quiere investigar sobre ese tema. De hecho, los catálogos normalmente los hemos publicado siempre en español, en castellano y en inglés, siempre que el tema no haya mucha bibliografía en inglés sobre ese tema. Y ahora, por ejemplo, estoy preparando una exposición para el año que viene sobre William Morris y el movimiento Arts and Crafts en Inglaterra. Pues de ese no vamos a hacer edición inglesa porque hay publicado todo y más, no tiene sentido. En cambio, pues de Art Deco en inglés no había mucho, de Alexander de Ineca. Dependiendo del tipo de exposición hacemos publicación en inglés o no, pero lo más habitual es hacerla, que eso también es más trabajo, porque la gente dice, en inglés es lo mismo, es casi otro catálogo, porque las extensiones de los textos no son las mismas, es más trabajo. De forma paralela como decía, la exposición, trabajamos en el catálogo y en las publicaciones complementarias, que son pues textos del mismo artista, o porque ha sido escritor, en el caso de Alexander de Ineca, que hizo este cuento para niños llamado El electricista, con ilustraciones suyas, o en el caso de Wyndham Lewis, que había publicado Blast, que era pues el manifiesto del movimiento vorticista, en una edición muy complicada, pues hicimos en los dos casos ediciones facsímiles en castellano, porque eran textos inéditos. Todo este trabajo se va haciendo de forma paralela al trabajo en la investigación. En esta etapa también, en este momento, pues hacemos un calendario fundamental para llegar en plazo tanto a la exposición como al catálogo y un presupuesto inicial estimativo, siempre basándonos en proyectos similares anteriores. En este punto es cuando ya empezamos con la gestión del préstamo de obras. Ya hemos elaborado para entonces un listado ideal inicial de obras que queremos pedir para contar la historia que queremos transmitir al público y comenzamos a pedir las obras. Esto suele ser un año y medio, lo ideal es que sea un año y medio antes de la fecha de inauguración. La mayoría de las instituciones grandes, los museos internacionales grandes, te exigen como mínimo un año de antelación para pedir las obras. La carta de préstamo la acompañamos del proyecto expositivo que comentaba antes, del informe de instalaciones o Facility Report, que es pues un informe en el que se dan todas las características de las salas, sobre dimensiones, sistemas antiincendios, medioambiental, etcétera, y de la hoja de préstamo, que es pues una hoja en la que si el préstamo es concedido te dan todos los datos, aparte de técnicos, de título, autor, número de inventario, etcétera. Si no lo tienes, pues el valor del seguro para que puedas hacerlo, el tipo de caja que necesitas, si te permiten reproducirlo en el catálogo, si te permiten reproducirlo en medios de publicidad, si puedes usarla para hacer un cartel, etcétera. Y en este momento también es cuando comenzamos a trabajar en el diseño de la sala. Como decía antes, en la Fundación trabajamos un equipo muy pequeño y estamos
todos muy al tanto de todo y todos opinamos y todas las decisiones son por consenso. Eso Juan Pablo lo sabe bien, que cuando encargamos pues el diseño de una exposición, todos opinamos, por supuesto respetando la opinión del profesional, pero queremos que todo esté muy controlado y que el mensaje que queremos llegue al público. En este momento, cuando ya empiezan a confirmar las obras, pues es cuando empezamos a trabajar en el diseño de la sala. Es importante destacar que la Fundación Juan March tiene el hándicap de que no tiene una colección para intercambiar. Normalmente cuando a un prestador le pides es un poco a cambio de que luego tú le dejes algo. Nosotros la colección que tenemos en Palma y Cuenca es pequeña, es muy concreta, o sea, es arte español años 50 y arte español contemporáneo la de Palma. Además los préstamos son muy pocos porque la mayor parte de esta colección está colgada. Con lo cual, pues nos tenemos que hacer una labor de relaciones públicas muy importante, ir a las instituciones, contarles la historia, por qué lo queremos hacer, enseñarles los catálogos que publicamos, o sea, trabajar el que nos presten por el prestigio o porque crean en el proyecto o porque conozcan lo que hemos hecho antes. Y bueno, por ahora nos funciona bastante bien. Llegado pues el montaje de la exposición, una vez que ya el diseño está consensuado y planteado, se elabora un estricto calendario de montaje, de acuerdo con la compañía de transportes y con la llegada de correos. El montaje suele ser empezar entre 4 y 3 semanas antes de que se inaugure la exposición. Las 2 primeras semanas pues se dejan para el diseño para el montaje de la sala, la preparación. Esta es la preparación para la exposición del gusto moderno Art Deco en París, que diseñó Juan Pablo y en la que utilizamos, esto casi lo podéis explicar tú mejor, pero bueno, fue un montaje muy rico, muy elaborado, pues porque el estilo de las obras así lo requería, y lo que hicimos fue forrar toda la sala como con una piel, como si fuera una piel de madera. En algunos casos, como ven aquí, pues había algunas piezas, les dimos un fondo con telas o con papeles de la época para ambientarlo lo mejor posible sin llegar al montaje de cuartito de estar, dar una idea pero sin llegar a eso. Aquí ven ya cómo está la sala terminada, utilizando muchas telas. Esta vitrina que aquí no se ve bien, la del fondo, que tenía todo el fondo de cristal en el que se expuso una colección de Lalique de cristal, y aquí ya con las piezas montadas. Bueno, esto era un poco para que vieran el proceso del montaje de la sala, pero durante esas 4 semanas de montaje, las 2 primeras se dedican a preparar la sala, la tercera empiezan a llegar las obras se dejan durante 24 horas en las cajas para que se aclimaten después del viaje, y se preparan mesas en las que los restauradores junto con los correos hacen los llamados informes de estado, que son unos informes en los que después de observar la obra, pues se ve si ha tenido algún daño durante el viaje, si está en el mismo estado en el que dejó su lugar de origen, y lo firman el restaurador y el correo. Al finalizar la exposición, durante el desmontaje, se vuelve a revisar esa obra y se hace otro informe de estado. Esto es ya con las obras colocadas en el lugar donde se van a exponer. Una vez que ya está todo montado, cuando se está terminando, se coloca la tipografía, los títulos de sala. En algunos casos hay que montar obras sobre papel, sobre todo que vienen carpetas, pues el montaje se enmarcan en la propia sala. La gráfica exterior que solemos poner en la fachada de la fundación, las cartelas, esto ya es pues los últimos 2 o 3 días antes de inaugurar, que suele coincidir desgraciadamente siempre, y por mucho que lo intentamos no conseguimos que no ocurra así, siempre coincide pues con el final de la impresión del catálogo. Aquí pues he puesto una foto de los palés en la imprenta con los catálogos de Art Deco. Esta última fase del montaje siempre coincide con la impresión el envío de las invitaciones, la impresión del programa de mano, la impresión
del catálogo. La inauguración de las exposiciones en la Fundación consiste por la mañana en una rueda de prensa que convoca el gabinete de prensa de la Fundación a todos los medios, en las que habla el director de la Fundación, Javier Gomá, el director de exposiciones, Manuel Fontán, y el comisario invitado. Y por la tarde las inauguraciones consisten en un acto en el que hay una conferencia de media hora, 45 minutos, en la que se presenta la exposición por parte normalmente del asesor invitado, y un concierto de una media hora relacionado con la exposición. Tanto la conferencia como el concierto forman parte de ciclos que programan el Departamento de Música y de Conferencias respectivamente de la Fundación, siempre al hilo de cada exposición, y que pues varía, depende del contenido que se pueda relacionar, entre 4 o 5 semanas. Durante la exposición también se realizan visitas guiadas, tanto al público en general como a colegios. Y se hacen revisiones periódicas a todas las piezas durante el horario, una vez a la semana o dos, durante el horario en el que la sala está cerrada. Clausurada la exposición, pues se vuelve a repetir el proceso de manera inversa del montaje. Vienen los correos, como ven en esta imagen, supervisan las obras, ven que estén en buenas condiciones, hacen los informes otra vez de estado, las obras se vuelven a embalar y a guardar en sus cajas. Se va desmontando la sala y las obras vuelven a su lugar de origen en los camiones de la empresa especializada. Posterior a la exposición, el trabajo que nos queda son los informes de cifras de visitantes, de visitas que ha habido guiadas, la venta de catálogos, de publicaciones complementarias. Que hablaba antes Juan Carlos de las cifras de nuestras exposiciones, pues varían desde las 40.000, por ejemplo, que puede tener las que menos visitantes, a las 80.000 que tuvo la de Art Deco, que ha sido pues la más visitada de los últimos 15 años. Pero un poco dentro de nuestra filosofía es que, como tenemos la suerte de poder elegir lo que queremos hacer sin ningún factor externo que nos limite, se trata de hacer proyectos en los que creemos que son de interés público. Algunos sabemos que van a ser muy populares y otros que no van a ser nada populares, pero alguien los tiene que hacer. Y como tenemos la suerte de poder tener esa libertad y de no depender de números de visitantes en absoluto, hay un patronato en la Fundación, pero jamás nos pide cuentas de por qué ha habido más o menos visitantes, pues podemos permitirnos ese lujo de hacer a veces proyectos que sabemos que no, pues como el actual de arte sonoro probablemente no va a ser muy popular, no va a tener colas, no va a ser lo que llaman un blockbuster de exposiciones. Eso ya hay otras salas en Madrid que lo hacen con más recursos y con otros fines. Nosotros intentamos hacer proyectos que creemos que son interesantes y que alguien tiene que hacer, y que tienen detrás sobre todo una reflexión. Además de estos informes, pues lo que se hace posterior a la exposición es el dossier de prensa, en el que se informa de todas las apariciones que ha tenido la exposición en los distintos medios, y se envía a todos los prestadores, cuyo número pues puede ser desde los 80 o 90 prestadores que tuvimos en Art Deco hasta los 2 o 3 que ha habido en Albers, por ejemplo, dependiendo de quiénes son los colaboradores. A todos los prestadores se les envía este informe de prensa junto con el catálogo y una nota de agradecimiento. Y ya para finalizar, quería hacer referencia al portal dentro de nuestra web, en la que por supuesto vamos informando de todas las inauguraciones, con unos pequeños vídeos recorriendo cada muestra y explicada por el comisario, por un jefe de proyecto. Una de las novedades importantes que se han incluido el año pasado fue esta página, que es todos nuestros catálogos de arte desde 1973, en los que se puede acceder, se puede bien descargar en un PDF o leer online todos los catálogos que ha publicado la Fundación en sus exposiciones, tanto de Palma como de Cuenca y Madrid. Muchos de ellos, la mayoría, están agotados, y ante pues la demanda que había, porque muchos de ellos son fuente fundamental de investigación y de estudio,
se ha hecho una labor muy importante de digitalización y están todos colgados en la web. No es simplemente que estén digitalizados y los puedas ver como un PDF, sino que tienen un sistema de navegación que permite hacer todo tipo de búsquedas a través de autor, de título, de fecha, y en todos esos catálogos, que son casi 200 catálogos, hace todo tipo de búsquedas avanzadas y cruzadas en él, lo que es pues bueno, una fuente de conocimiento muy importante. Y también mencionar que en los museos de Palma y Cuenca, desde hace 2 años, hemos empezado una serie de exposiciones llamadas La Colección Expuesta, que lo que pretendemos es un poco acabar con esas fronteras que hay en los museos entre colección permanente y colección temporal, intentar buscar motivos de unión entre las obras permanentes y exposiciones temporales, ya sea cronológicas o temáticas o cualquier otro tipo de relación. Por ejemplo, antes de llegar a Madrid, la exposición de arte sonoro, que en Madrid por supuesto es más grande, ha estado en Palma y en Cuenca, relacionándose directamente con los artistas de estas 2 colecciones, por época, por intereses y por estética. Aquí vemos, por ejemplo, en Cuenca, una obra de Lugán, de los grifos sonoros, con el latido de Eusebio Sempere. Estos 2 artistas estudiaron en la Universidad de Madrid en el aula de cálculo, se llamaba el aula de cálculo, que fue, bueno, pues en los años 70 un punto de encuentro muy importante de artistas y arquitectos y artistas que estaban preocupados por otros tipos de arte. O esta, por ejemplo, en Cuenca también, en la que se expone Los pájaros, niños, máquinas de Lugán, con otra escultura de Eduardo Chillida de 1988. O en la sede de Palma, que también estuvo, en la que la obra Steel Post se expone junto al viento de Martín Chirino. En este caso no coinciden en fecha, pero sí coinciden en la idea de querer atrapar algo como el viento o el movimiento, en el caso de Chirino, con el sonido por parte del artista sonoro. O sea, son siempre, lo que hacemos son relaciones no solo cronológicas, sino por el tema o por el sentido o por lo que quiera el artista demostrar. Y bueno, con esta presentación pues espero que conozcan un poquito mejor la Fundación, el papel tan importante que tuvo en los inicios como institución pionera a la hora de enseñar la obra de los grandes artistas de la vanguardia y los maestros clásicos, y cómo ahora, adaptándose a las necesidades o a lo que requiere el público en la actualidad, pues quiere seguir aportando conocimiento y haciendo todos sus trabajos de una forma en la que se concentra la investigación y la reflexión detrás de todos sus proyectos, que luego produce de manera propia y expone o ofrece al público de manera gratuita, y siempre con el único compromiso de la calidad y el beneficio de la comunidad. Muchas gracias.